Vamos a comenzar la grabación. Bien, chicos, entonces, bueno, aquí está, ya. Yo soy el doctor Roberto del Castillo Parodi, soy médico traumatólogo del Hospital de Emergencias Nacional José Casimiro Ulloa. Entonces, vamos a ver conmigo este tema de lo que es afecciones traumáticas de cadera y muslo. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que saber que aquí está, ¿sí? El fémur se divide en regiones proximales, región diaficiaria y la región distal, ¿sí? Proximal, diaficiaria y distal. Siendo en esto la clasificación AO, que creo que ya ustedes la están manejando, el 3, el número que es el fémur, el 1 viene a ser la parte proximal, el 2, la parte diaficiaria, y el 3, la parte distal. Entonces, ahora vamos a ver lo que corresponde al fémur proximal, que es el 3-1, ¿sí? 3-1. ¿Ya? Entonces, vemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que es una clasificación bastante simple de las fracturas de cadera. Tenemos las fracturas de cabeza, de cuello y trocantérica. ¿Sí? También otra clasificación es las que están por dentro de la cápsula. La cápsula tiene esta inserción en la línea trocantérica. Entonces tenemos las fracturas de cabeza y cuello, son las intracapsulares, y las extracapsulares tendrían que ser ya las trocantéricas. ¿Sí? Por debajo del trocánter menor, 5 centímetros hasta esta zona, se considera la región subtrocantérica. Subtrocantérica. ¿Ya, chicos? Cualquier cosa, vamos preguntando, conversando, vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, en la clasificación AO, en la clasificación AO tenemos 3 que es fémur, 1 proximal, A, la región trocantérica, B, la región de cuello, y C, cabeza. C, cabeza, B, cuello, A, trocánter. Eso es a nivel de la clasificación AO. Vemos algo de fracturas de cabeza. Las fracturas de cabeza femorales se asocian generalmente a luxaciones de cadera. Luxaciones de cadera. Ya pueden ser tipo avulsivas, por desprendimiento en todo caso del ligamento redondo, por ejemplo. Puede ser por hundimiento o una fractura ya fragmentada. Por ejemplo, en esta imagen de acá vemos fracturas de cabeza femoral. Vemos aquí, por ejemplo, la inserción del ligamento redondo con una avulsión. Aquí un hundimiento y aquí una fractura completa. Aquí algunas formas de avulsión. Aquí de depresión. Ven que la cabeza se hunde y se avulsiona, y aquí ya tenemos fracturas ya completas, ¿no? Fracturas completas. Entonces, hablamos de cabezas de fracturas de cabeza femoral asociadas a luxaciones, generalmente pacientes jóvenes, accidentes de alta energía, fracturas por caída de altura, accidente de tránsito, atropello, etc. Esas son las fracturas de cabeza femoral, ¿ya? Fracturas de cabeza. Seguimos entonces. Vemos después cabezas o fracturas de cuello femoral y trocantéricas. La gran mayoría de estas en pacientes adultos mayores por un tema de osteoporosis. La osteoporosis entonces es una enfermedad que va a afectar sobre todo a la persona adulta mayor mujer por un tema de privación hormonal y que va a hacer que no elimine calcio en mayor cantidad de lo normal y debilite los huesos. Eso ya lo saben ustedes. La mortalidad es muy alta en las fracturas de cadera. Es muy alta, ¿sí? Tenemos un promedio hasta de 1/3 de pacientes que pueden morir al año. Debe ser tratada en forma rápida, ¿sí? Si no, se duplica el índice de mortalidad al año. Solamente a veces la mitad de pacientes vuelven al hogar y la mitad incluso llegan a caminar, ¿no? Entonces es una fractura muy limitante para todos los pacientes. Seguimos entonces. Las fracturas de cuello femoral generalmente son de origen osteoporótico, por tanto, es una fractura patológica, ¿sí? Patológica, que se produce por mecanismo de torsión. Si el paciente parado suele tropezar el cuerpo, tropezar la pierna o tener una debilidad de la pierna y gira el cuerpo y con la pierna fija, ¿no? Y hace pues que este mecanismo de torsión indirecto haga una fractura del cuello femoral y ya el paciente caiga al piso por dolor y ya fracturado.
Entonces es una fractura que se produce por un mecanismo patológico. ¿Son de manejo quirúrgico? Sí, todas, en la gran mayoría. ¿Ya? Importante ver la parte, digamos, vascular, por un tema de complicaciones. Las dos complicaciones más comunes a las fracturas de cuello femoral son la pseudoartrosis, que es la no unión, ¿no? La no unión o pseudoartrosis, y lo otro es la necrosis avascular de la cabeza femoral, ¿sí? La cabeza entonces se necrosa en el tiempo, incluso hasta los 2 años posteriores podría haberse una necrosis como consecuencia de una fractura de cuello femoral. Importante también ver entonces la vascularización y también la parte pues, ligamentaria y capsular, ¿no? Los ligamentos iliofemorales, los pubofemorales, los ligamentos que van uniendo uno con otro y importante la cápsula y ligamentos que podemos tener a nivel de la cadera. Bien, hablamos de cadera como fémur proximal, chicos, ¿no? Eso es lo que tenemos entendido, ¿sí? Cadera, bueno, es una articulación. Comúnmente el título está dado como afecciones traumáticas de cadera, por eso estoy dándole la parte de fémur proximal, luxaciones de cadera y muslo al final. La clasificación más común utilizada para las fracturas de cuello es esta de acá, que es la fractura o clasificación de Gardner, perdón. En 4 grados, ¿sí? En 4 grados, ¿sí? El primero es este de aquí, ¿sí? El primero es una fractura que, como ven, siendo el ángulo entre la diáfisis y el cuello de 130 a 35 grados en promedio, ¿no? Esta fractura, la cabeza se fractura el cuello, ¿sí? Se fractura el cuello y se impacta sobre el cuello y se desvía hacia el valgo, ¿no? Hacia el lateral o el valgo, como ustedes ven es por la imagen de esas partículas. Entonces es una fractura impactada en valgo, ese es el primer estadio o primer grado de Gardner. El segundo grado es esta de acá, que es una fractura no desplazada, completa, pero no desplazada. El tercer grado es esto de acá, una fractura completa, pero un desplazamiento menor del 50% se dice. Y el Gardner 4 es una fractura con un desplazamiento mayor del 50%. Y evidentemente esto, chicos, nos va a dar que pensar que una fractura de ese tipo tiene mayor compromiso vascular y por tanto un mayor riesgo de una necrosis avascular y o pseudoartrosis que, por ejemplo, esta fractura. Entonces, esta clasificación también nos da gravedad y pronóstico de este tipo de lesión. Siempre, para ese tipo de diagnóstico, tenemos que pedir radiografías, tanto una radiografía anteroposterior como una radiografía de perfil, para poder determinar bien si la cabeza está adelante o atrás. A veces en una radiografía anteroposterior podemos ver bien esto de aquí, pero si vemos el perfil, vamos a ver que la cabeza está atrás o adelante. Entonces siempre radiografías anteroposteriores y perfiles. Y o si tenemos una tomografía, a veces es mejor. Bueno, tenemos ya la fractura establecida, entonces tenemos qué hacer con las fracturas, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, si tenemos pacientes jóvenes, los pacientes jóvenes hablamos más o menos entre los menos de 55 a 60 años es el promedio, así se considera joven, ¿sí? La primera indicación sería esto, una osteosíntesis con tornillos, ¿ya? Con tornillos. ¿Qué quiere decir? Que reducimos la fractura, sea en este caso un paciente joven con un Gardner 1, 2, 3 o 4, reducimos la fractura, colocamos la cabeza en su lugar con la fractura de cuello y colocamos 3 tornillos idealmente. 3 tornillos. Eso hace pues que permanezca la cabeza en su lugar, la fractura de cuello reducida y esperar que, bueno, que consolide. Que consolide, que en el tiempo puede hacerlo, que es lo ideal, o lamentablemente también podría llevar a una necrosis o una pseudoartrosis, ¿no? La cirugía no exime de estas complicaciones. Esto es en pacientes jóvenes en los cuales podemos intentar rescatar la cabeza y no de frente pues colocar una prótesis que vamos a ver después qué es.
Después vemos lo que son las prótesis, ¿ya? O sea, pacientes jóvenes, osteosíntesis, tornillos. Pacientes ya adultos, más de 60 años, ya vamos a pensar en prótesis totales o parciales, ¿ya? Las prótesis van a indicarse en pacientes que tienen, pues, actividad, ¿no? De acuerdo a, si es una actividad física habitual, que es independiente, que camina, que es lúcido, podríamos colocar prótesis totales que reemplazan tanto el componente femoral como el acetábulo, Vamos a ir viendo eso, chicos, ¿ya? Entonces, pacientes para prótesis totales, entonces tenemos fracturas de cuello, ¿sí? En personas con gran actividad previa y lucidez. Y a su vez vamos a dividirlas en cementadas y no cementadas, ¿sí? Las no cementadas son para pacientes con una calidad ósea buena o con una osteoporosis leve en todo caso. Hablamos de pacientes generalmente de menos de 70 años, ¿no? Entre 60, 65, 70 años promedio, ¿sí? Va a depender mucho de la calidad ósea. Y ya con cemento en aquellos pacientes, pues, que tienen una calidad ósea ya débil. Esta es una prótesis no cementada, ¿ven? Va primero una copa de metal introducida en el acetábulo, adentro de esta copa una copa de polietileno plástico y acá dentro del fémur un vástago metálico con la cabeza metálica. Entonces se articula y ya pues podemos darle movilidad rápida al paciente. Estos pacientes pueden pararse a los 2 o 3 días de operado tranquilamente, cualquier paciente operado de prótesis. Aquí, por ejemplo, una radiografía ya de un paciente con una prótesis total no cementada, ven aquí. Este es el acetábulo o el cótilo o la copa metálica, con un tornillo también que se puede asociar, un tornillo que ancle la copa a la pelvis. Y aquí tenemos ya el vástago femoral sin cemento, ¿no? Entra a presión, como ustedes ven, casi el mismo grosor del canal medular, entra a presión ahí y permite pues que esto no se ancle sin necesidad de un cemento. Después existen las prótesis parciales. ¿Sí? Es una opción a considerar que permite una movilización rápida, pero una pobre deambulación del paciente. ¿Ya? Entonces, estas, como vemos en esta imagen, son prótesis que solamente van a reemplazar la cabeza femoral y se introducen igual en el vástago y va a haber un contacto directo de la superficie de esta prótesis metálica con el acetábulo nativo del paciente, que quiere decir un acetábulo propio con cartílago o con un poco cartílago, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar esto? La fricción que existe entre el metal y el cartílago va a haber un dolor, va a haber una fricción tal que en el tiempo va a desgastar el cartílago y va a producir dolor, si es que el paciente camina mucho. Por tanto, estas prótesis tienen que ser indicadas para pacientes pues, con poca o nula actividad física. Pacientes, por ejemplo, que caminen en casa solamente, ayudados con un bastón, un andador, pacientes postrados, pacientes con secuelas de una enfermedad que no caminen. Bien, entonces, esas prótesis se indican para ellos, este tipo de pacientes, muy independiente de la edad. Podemos tener un paciente de 20 años con una secuela de un accidente de tránsito y una lesión medular y una paraplegia, y que, bueno, por un movimiento brusco de transportarlo de la silla de ruedas, por ejemplo, a la cama, fractura el cuello femoral. En este paciente podemos colocarle este tipo de prótesis, una prótesis parcial, porque no va a caminar. Vamos a solamente darle alivio de dolor con este tipo de prótesis. ¿Ya? Entonces, prótesis parciales, pacientes con poca o nula actividad física, ¿sí? Y con un estado a veces también cognitivo no adecuado. ¿Ya? Importante entonces que esto lo sepan bien y que lo sepan diferenciar entre una y otra. Esta prótesis parcial ya colocada. Vamos a ver las fracturas trocantéricas ahora, ¿no? Entonces tenemos aquellas que se ubican entre ambos trocánteres, ¿sí? Y aquí tenemos una clasificación de tipo AO. Sí, acuérdense que tenemos el 3-1, que es fémur proximal,
el A es la región trocantérica, que es la clasificación más utilizada para la fractura trocantérica. Entonces tenemos que el 31 es el fémur proximal, A, trocantérico, y vamos a ver, de acuerdo al trazo, es en 1, 2 o 3. 1, 2 o 3. Entonces el 1 es un trazo simple, el trazo 2 es un trazo trocantérico, pero con fragmentación de la fractura exactamente. Y el tipo 3 es una fractura con trazo invertido, que quiere decir una fractura que se inicia en la zona medial y va hacia abajo sin necesidad y sin llegar al trocánter mayor. ¿Ya? Entonces, esa es la clasificación a nivel trocantérico, como hemos sacado otras imágenes, ¿sí? Esa es la tipo 3, ¿no? Trazos invertidos, ahí ven bien. Aquí un trazo simple, ¿sí? Aquí un trazo invertido también, como ustedes ven, o 3, 1 a 3, acuérdense. Y acá una 3, 1 a 2, ¿no? Con fragmentación de la zona trocantérica. La anamnesis es importante, chicos. Siempre ustedes tienen que preguntar mucho al paciente o con quién venga, ¿no? Quién lo traiga, ¿sí? La clínica es importante, el dolor, la rotación externa, el acortamiento del miembro inferior afectado, generalmente por un desplazamiento por tracción muscular, ¿no? El psoas, los rotadores, los glúteos hacen que haya un desplazamiento de este miembro y que es típica la posición, ¿no? Es típica la posición. Los estudios que tenemos que pedir son radiografías de pelvis y cadera, ¿ya? Cadera, ¿por qué? La cadera afectada 1 y la pelvis en general para ver la otra cadera, la sana, y de acuerdo a la sana hacer el planteamiento quirúrgico, ¿sí? Puede ser que esta cadera sana sea una coxa valga, que quiere decir con un ángulo mayor de 135 o 140, 150 grados, y tenemos que recuperar la cadera fracturada a esa angulación, ¿sí? Sea en prótesis o sea en osteosíntesis. Entonces, por ejemplo, este paciente viene con caída y un golpe a nivel de la cadera, pero bueno, evidentemente, aparentemente en la radiografía no se ve nada, entonces el paciente sigue con mucho dolor a las rotaciones de cadera sobre todo, presentan mucho. Entonces, bueno, en este caso el cirujano piensa que es una lesión de partes blandas y pide una resonancia, y vemos pues que en la resonancia existe una fractura aquí trocantérica, ¿no? Probablemente un trazo 1. Entonces, evidentemente acá es un hallazgo que nos hace pensar que hay que pedir ante la duda otro examen, sea una tomografía, si pensamos en un hueso, o en este caso, al pedir o pensar que era algo tendinoso, muscular o ligamentario, encontramos una fractura, ¿no? Esto es quirúrgico, ¿no? Igual, toda fractura de cadera es quirúrgica. Entonces, la clínica es lo que manda, chicos. La clínica siempre es lo que manda, tenemos que, a pesar que no veamos algo en un examen, pedir otro y descartar lo que pensemos en nuestra cabeza. ¿Ya? El paciente debe ser hospitalizado, se le hacen los estudios, la hemoglobina, ¿no? Una evaluación preestésica, ¿no? Se piden los exámenes, se pide una prueba rápida de COVID actualmente para todos los pacientes que ingresen a operarse. Entonces, bueno, y bueno, después ya vemos un tema de qué es lo que hay que hacer. Ya tenemos un diagnóstico y ya tenemos que ver qué hacer con el paciente. Realmente son todos quirúrgicos. Este es un sistema que se llama DHS, ¿sí? Que viene del inglés, ¿no? De dinámico cadera sistema, o sea, un sistema dinámico de cadera, ¿ya? Que hace que una vez que la fractura se reduce, se coloca en su lugar, se coloca un tornillo a través de la fractura y una placa de sostén aquí. Todo el sistema hace un sistema dinámico para que esta fractura pueda consolidar. Por ejemplo,
¿sí? Por ejemplo, aquí pues tenemos una fractura, esto es un tipo, un 3-1-A-2, ¿no? Porque ustedes ven que hay un compromiso del trocánter menor y aparte la parte posterior, no es un trazo simple, no es un trazo simple, entonces podemos aquí colocar esto, un DHS, que es una posibilidad bastante adecuada a nuestro medio, ¿sí? A nuestro medio, ¿por qué? Porque acá también podemos colocar, como vamos a ver después, clavos cefalomedulares, clavos que entran por el trocánter y se van hacia la diáfisis. Pero es muy caro, chicos. Actualmente un clavo puede costarte entre 6 a 8 a 10 mil soles inclusive, mientras este sistema de DHS nos puede costar entre 1.500 a 2.500 soles, ¿no? Entonces hay una diferencia muy grande y que la economía es muy importante, siempre la ha sido y evidentemente más en estos momentos, ¿no? Con esto se hace una muy buena cirugía, con una buena técnica, con una buena colocación e indicación. Entonces es un sistema adecuado para fracturas trocantéricas. Si ya tenemos, por ejemplo, esto, que es una fractura de tipo 3 o trazo invertido, ¿no? Como ustedes ven, el trocánter mayor está indemne, ¿no? Y la fractura comienza acá y se va hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es un trazo 3 o un 3-1-A3, ¿no? Tal cual como dice acá. Pues acá hay dos opciones de tratamiento. Uno, el mismo clavo, el clavo cefalomedular, y otra opción que es un sistema que se llama DCS. El DCS es un sistema, como dice acá el nombre, ¿no? Que es muy parecido al DHS, se introduce un tornillo, pero un tornillo casi horizontal, así entra de aquí para allá, y se une a una placa que tiene un ángulo acá de 95 grados. La placa aquí viene así. Eso se llama DCS, ¿no? Parecido al DHS, pero indicado para otro tipo de fracturas. Solamente en este tipo de fracturas, las 3-1-A3, se indica esto de acá y también el clavo. Seguimos entonces, y lo que les explicaba un poquito acá, el clavo. Este es el clavo cefalomedular, ¿sí? Ahí tienen la imagen, es un clavo que entra por dentro de la médula, ¿no? Tiene un agujero que hace que pase un tornillo grande que se ancle en la cabeza y permite la reducción de cualquier tipo de fractura trocantérica y subtrocantérica, ¿sí? Entonces, este clavo podemos decir que nos ayuda para todo. Para fracturas 3-1-A1, 3-1-A2 y 3-1-A3. ¿Sí? Entonces, clavo cefalomedular, tratamiento ideal para este tipo de fracturas. Lógicamente, podemos también colocar, ¿no? El DHS o DCS, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una fractura de tipo 3, una invertida, ¿ven? Aquí para abajo se coloca un clavo medular con dos tornillos a nivel proximal. Entonces, chicos, como un resumen a manera de las fracturas de cadera, por decir, miren, ve, aquí tenemos en un paciente joven, ¿no? Como dice acá arriba, en un paciente joven, menor de 30, de 20, perdón, de 55, 60 años de promedio, 55, 60, ¿sí? Vamos a tratar de hacer osteosíntesis con tornillos canulados o tornillos, ¿sí? Menores de 55, 60 años, tornillos. Pacientes más de 60 años, ¿no? Más de 60 años, ¿no? Hasta unos 70, promedio 75. Los rangos de edad son muy, digamos, no exactos, ¿no? Pero promedio es 60, 70, 80, algo así. Pero vamos a ir viendo. 60 entonces, para adelante, depende como tenemos entendido que tiene una mejor calidad ósea que uno mayor, entonces vamos a colocar una prótesis total sin cemento, como la imagen primera que hemos visto, sin cemento. ¿Ya? Eso permite que el paciente, con una buena colocación, como le digo, que pueda caminar el mismo o segundo día postoperado. Estas prótesis ingresan al cuerpo sin cemento, se fijan a través de la propia, la superficie porosa que tienen estos componentes, tanto el acetábulo como el fémur. Si es un paciente mayor, ya 70, 75 años, entonces ya tenemos entendido que tiene una osteoporosis, digamos, avanzada, y por tanto ya tendríamos que colocar mejor una prótesis total, pero con cemento. Si el paciente tiene muy poca actividad física, un trastorno cognitivo importante, ya pensamos, como hemos dicho anteriormente, una prótesis parcial cementada. Prótesis parcial cementada. Aquí no hablamos de edad, miren, ¿ve? Aquí no estoy hablando de edad.
Ya acá va a depender de la actividad que tenga previamente a la fractura. Y para el manejo de fracturas trocantéricas, ¿no? Trocantéricas tenemos el DHS, ¿no? También que hemos visto hace un rato, el clavo cefalomedular, ¿sí? Y para las fracturas subtrocantéricas y los trazos invertidos, que quiere decir la A1, A3, las 3-1, A3, tendríamos el DCS o también el clavo cefalomedular. Eso es importante que lo sepan porque un poco las preguntas pueden venir así, ¿no? Un paciente de tal edad, lúcido, activo, ¿no? Con una fractura de cuello femoral desplazada, entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de prótesis colocarle, ¿no? Casos clínicos así van a ser. Las complicaciones pueden ser infección profunda, superficial, luxación de prótesis también, los tornillos que se aflojen o que se movilicen, o una trombosis venosa profunda, también algo grave que nos puede pasar en posoperatorio. A ver, chicos, ¿alguna pregunta acerca de lo que son fracturas? Ahorita vamos a ver luxaciones de cadera, pero ¿alguna pregunta? A ver, chicos, ¿me escuchan, no? ¿O estoy hablando solo? ¿Me escuchan, chicos? Al menos uno de ustedes dígame que sí, levante la mano, dígame. Ya está bien. A ver, alguien ha levantado la mano, escucho. A ver, voy a ver quién ha levantado la mano. Todo claro. Bueno, si está todo claro, entonces seguimos, chicos, ya seguimos, para poder tener el tiempo adecuado para poder ver los tres temas, ¿ya? Entonces, lo que sigue es luxaciones traumáticas de cadera, ¿no? Dentro de lo que es las afecciones traumáticas, vemos las luxaciones traumáticas nada más, no hablamos nada de el tema de displasia, luxaciones congénitas, nada, luxaciones traumáticas. Entonces, también son producidas por mecanismos de alta energía en pacientes jóvenes, chicos. Va a ser muy raro, casi imposible, que podamos ver luxaciones en pacientes adultos mayores, ya que generalmente antes de luxarse se fracturan, ¿no? Entonces tenemos acá luxaciones generalmente en pacientes jóvenes, porque mecanismos de alta energía, como también fracturas, bueno, como accidente de tránsito, atropellos, precipitaciones, etc. Entonces tenemos que tener en cuenta bien eso. Importante acá también la vascularidad, aquí vemos, ¿sí? Un poco también pensar en lo mismo que las fracturas de cuello. Acá el riesgo de una luxación de cadera es también una necrosis avascular en el tiempo. También existe ese riesgo, entonces, importante, por tanto es una emergencia, hay que reducirlo lo más pronto posible para evitar esta posible complicación posterior. Esta imagen, ¿no? Si ustedes ven la típica imagen, es un paciente, como ustedes ven, que está con la posición púdica que se denomina. La posición púdica es esta posición en la cual el miembro inferior está aducido, ¿no? Y rotado interno. Esto habla de una luxación posterior de cadera. Luxación posterior de cadera, entonces, la posición púdica o aducción y rotación interna del miembro inferior afectado. ¿Ya? Entonces, vamos viendo unas imágenes. Es importante esto, vean, ¿sí? En esta imagen podemos ver cómo clasificamos en posteriores y anteriores, ¿sí? Anteriores y posteriores las luxaciones, ¿ya? En las posteriores tenemos esto que es la ilíaca, que es la más común, la ilíaca, que es la más común, ¿no? Tenemos la isquiática, o lo que se va a la zona isquiática, la isquión, ¿sí? Y en la zona anterior tenemos la púbica, que
que está por encima, digamos, del pubis, y la obturatriz, que se va a nivel del agujero obturador. ¿Sí? Y como lo vemos, generalmente el paciente con la pierna abierta, por decir, ¿no? En posición a esta impúdica, reducido rotado externo, la pierna totalmente abierta. Entonces, estas son las más comunes, la ilíaca en la posterior y la obturatriz a nivel anterior. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a cómo se localiza el fémur, se va a definir si es luxación posterior o anterior. Aquí, por ejemplo, una obturatriz, ¿no? ¿Ven? Obturatriz. Y acá ven, si ustedes siguen el eje, la pierna está abierta totalmente, ¿no? Abierta. O reducida, por decir, ¿no? El mecanismo típico, paciente sentado, ¿no? Golpe a nivel, bueno, una colisión frontal, un golpe de la rodilla, ¿no? Que empuja sobre el eje axial al fémur hacia atrás, ¿sí? Luxándolo o luxofracturando, también puede asociarse a una fractura pues, de ceja o borde posterior del acéfalo también. Entonces, aquí tenemos el mecanismo típico de una luxación posterior de cadera. Aquí tenemos esto, ¿sí? La aducción, rotación interna y semiflexión. Una luxación pura posterior, así se ven en las radiografías. Una luxación pura posterior, vamos a ver acá, así se ve la radiografía. ¿Ya? Algunas lesiones asociadas a luxación posterior, ¿no? Como hemos visto, una fractura del reborde posterior o borde posterior del acetábulo. Una fractura también podría darse, como hemos visto, de la cabeza femoral, de la cabeza, como hemos visto cuando hablamos en el primer momento sobre fracturas de cabeza femoral. Una ruptura extensa a nivel de la cápsula, ruptura también del ligamento redondo, esto necrosis secundaria, y también puede haber una lesión de nervio, ¿no? Una lesión de osa por compresión del nervio ciático, ¿no? En lesiones posteriores, ¿no? Que tienen más complicaciones a veces. Aquí, por ejemplo, una fractura de reborde aquí, vemos el reborde acetabular fracturado, ¿sí? Aquí la maniobra de reducción más común, ¿sí? Tenemos que tener un ayudante que nos dé la mano acá, apoyando los talones de la mano, ambos talones en las espinas ilíacas anterosuperiores, y el que hace la reducción hace la tracción al cenit, ¿no? Con la cadera en 90 grados y la rodilla en 90 grados. Tracción hacia arriba, hacia el cielo, por eso hacia el cenit, ¿sí? Y ayudarnos con ciertas rotaciones internas o externas, ¿no? Para que pueda hacer la reducción. El paciente está dormido generalmente, ¿no? Entonces es lo que uno quiere. Pero bueno, podemos ver en el tiempo esto, ¿no? Una necrosis avascular de la cabeza, ¿sí? Vamos a ver la cabeza que se va deteriorando, se va hundiendo, ¿no? A veces vemos mejor las imágenes en unas resonancias. Ya la radiografía lo vemos cuando realmente ya hay lesión y hay hundimiento, como se ve acá de la cabeza femoral. Y eso nos va a llevar a una artrosis, ¿no? Una artrosis secundaria a una necrosis vascular, ¿no? Entonces, eso es una lesión que también tenemos que descartarla en el tiempo, como hemos dicho, ¿no? Una vez reducida la luxación, tenemos que ver qué pueda en el tiempo pasar. Aquí, osteosíntesis, se ha hecho una fractura de reborde, se ha reducido, se coloca el hueso en su lugar y se pone o menos un par de tornillos para reducir la fractura. Aquí una tomografía con una luxación posterior, ahí se ve bien. Aquí también con fragmentos intraarticulares, ¿ven? Aquí hay un fragmento intraarticular que evidentemente sí tiene causa de molestia, dolor en el tiempo, ¿sí? Aquí, bueno, una fractura pues ya de cabeza femoral, ¿no? A veces se trata, si depende de la edad del paciente y varias cosas, se puede hacer osteosíntesis de la cabeza o de frente, como ven acá, una prótesis, ¿no? Una prótesis ya total en este caso.
Una luxación posterior, bilateral, este también está luxado, no es muy evidente, acá sí, pero este también está luxado. Ven aquí, luxaciones, siempre tenemos que ver las radiografías, ¿no? Igual la imagen tenemos en nuestra mente, ¿no? Qué es lo que el paciente tiene, ya con una posición púdica o impúdica, y tenemos que pedir las radiografías para confirmar el diagnóstico, ¿no? Acá ya con tomografías, ¿no? Viendo fracturas, miren, acá se ha fracturado la cabeza se ha roto, entonces ya es una lesión pues mucho más grave, ¿no? Aquí, cabeza fracturada, se hace ¿qué? Osteosíntesis, se colocan tornillos o unas clavijas para poder reducir la fractura. Complicaciones siempre entonces, necrosis, artrosis y osificación también que podemos ver en muchos casos de ellos. Bien, entonces, sobre este tema, que son las luxaciones, chicos, de cadera, tenemos que saber determinar cuándo es una luxación posterior, que es la posición púdica típica, ¿ya? Cuándo es una luxación anterior, que es la posición impúdica, ¿ya? Clínicamente es bastante, digamos, es simple poder distinguir entre una y otra, ¿no? La clínica es muy sugestiva. Y, bueno, solicitar las radiografías y, bueno, tener alguna noción después sobre, que eso se va a ver en las prácticas, sobre las maniobras, un poco más de reducción. ¿Sí? Entonces, luxaciones traumáticas de cadera, es lo que hemos ahorita revisado, ¿ya? Algo que ustedes tienen que saber, y las lesiones asociadas. Lesiones asociadas tanto de partes blandas como la asociación a fracturas de cabeza y o acetábulo. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ya, chicos? Pues ahora seguimos el siguiente tema, que es las afecciones traumáticas de muslo. ¿Ya? Entonces, el muslo también entendemos por muslo en este caso la diáfisis femoral, ¿no? Que sería un 3 fémur, 2 diáfisis. ¿Ya? Igualmente son producidas por mecanismos de alta energía, ¿no? En pacientes jóvenes, ¿sí? Por aplastamientos, atropellos, precipitaciones y caídas, ¿ya? En pacientes adultos mayores ya podríamos ver mecanismos por torsión, patológicos, por una osteoporosis severa, en pacientes pues, postrados crónicos, que hacen una osteoporosis muy severa, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver, pero la gran mayoría son en pacientes jóvenes o por mecanismos de alta energía. Son de manejo quirúrgico, ¿ya? Y vemos, bueno, este es el fémur, ¿no? Entonces tenemos, aquí acuérdense, hasta aquí la región subtrocantérica, y después ya esta zona de aquí, ¿no? Por encima de los cóndilos, esta es la zona diaficiaria, ¿no? Diaficiaria. Entonces es una inserción muscular amplia, ¿no? Y tiene esta curvatura importante determinarla, ¿no? Entonces es una zona bien propensa a lesionarse por un tipo de fracturas. Aquí, por ejemplo, se puede, ya vemos los tipos de fractura en AO. Eso creo que también ustedes lo manejan. Las fracturas, estas son las fracturas simples, las A son las fracturas simples, ¿ya? La A1 es un mecanismo espiroideo o torsional. La tipo 2, es una oblicua, ¿no? De más de 30 grados, oblicua larga que se denomina. Y la 3, ¿no? La 3-2A3 es una fractura de tipo transversa, ¿ya? Transversa. Son fracturas simples, trazos simples, ¿ya? Eso en todas las diáfisis es igual, yo creo que ya hemos estado viendo en otros huesos. Aquí, por ejemplo, ¿no? La tipo C es una compleja, ¿no? Una segmentaria o una conminuta, ¿ya? Y las B, que son con un tercer fragmento en cuña, ¿ve? Cuña indemne o intacto o con una cuña fragmentada. Si ustedes ven las B, existe un tercer fragmento, pero hay sí unión entre una cortical, ¿ve? Esta cortical se une con esta, a pesar que está fracturada, pero hay contacto. Hay contacto de esa cortical con la otra. A diferencia de esta tipo C, ¿no? Que no hay contacto, ¿no? No hay contacto de una superficie buena con la otra.
¿sí? Entonces ahí la diferencia entre B y C. Aquí, bueno, algo parecido, ¿sí? La parte muscular siempre importante, tanto la parte pues, anterior como otras imágenes vamos a ver que son posteriores, ¿no? Bueno, toda la parte muscular anterior, lateral y posterior del muslo, ¿no? La parte del paquete vascular en el triángulo, ¿sí? Entonces, por eso también saber para definir desgarros, ¿no? Heridas contusas, heridas cortantes, ¿no? Con lesiones musculares. La semiología, bueno, vamos a ver edema, ¿no? Si hay una fractura, puede haber un síndrome compartimental, por ejemplo, también. Y vamos a ver, pues, un edema del músculo, a veces un aumento de volumen importante, tensión aumentada también, ¿no? Evidentemente, va a haber dolor, puede haber deformidad, dolor y deformidad. Puede haber rotación externa o interna. Ahí va a depender mucho de la posición, no más que de la tracción muscular. Eh, o depende también del nivel de fractura. Pero acá puede haber rotación externa o interna. Si hay heridas, hay que ver, puede ser una fractura expuesta, sospecharla, si es que tiene comunicación el foco de fractura. Siempre evaluar el pulso pedio y también evaluar la sensibilidad distal del miembro afectado. Heridas cortantes por arma blanca, por sierras circulares, heridas contusas, heridas contuso-penetrantes como cornadas, empalamientos, mordeduras, todo eso tenemos que ver, ¿sí? Las heridas son muy importantes. Aquí lo principal que tenemos que hacer es la compresión ante una herida profunda, ¿no? Profunda, como esto es por una lesión por asta de toro. Entonces ustedes ven aquí, el cirujano está principalmente comprimiendo. Con eso comprimimos y hacemos hemostasia momentánea hasta que, bueno, se hace una cirugía mayor. Pero lo principal es la compresión, chicos, la compresión. Uno se queda ahí y no se mueve hasta que, incluso hasta que se transfiera. Si el paciente se está transfiriendo en una ambulancia, uno se queda ahí apretando con el talón de la mano o con las dos manos y es la mejor forma de hacer hemostasia. Los torniquetes no sirven. Torniquetes en caso solamente de una amputación podría producirse, una amputación, pero no sirven cuando hay lesiones así. ¿Ya? Entonces, la compresión es lo principal, chicos. Aquí, bueno, una forma de tratarlo, que es un clavo endomedular. Es un clavo endomedular, ¿no? Idealmente para cualquier tipo de fractura, sobre todo las fracturas transversales, oblicuas, cortas o largas, es indicado, ¿sí? Pero digamos que en diáfisis de fémur, el tratamiento, digamos, ideal, o el gold standard, por decir, es esto de acá. Pero no sé qué pasó. Aquí vemos, ¿sí? Esto aquí es un clavo endomedular, ¿no? Aquí ven, configuración en la cabeza, si es que tenemos fracturas proximales, o también a veces tenemos fracturas tanto trocantéricas como diaficiarias, y ese clavo nos puede ayudar mucho. O solamente si tenemos fracturas diaficiarias, esto nos ayuda para fijarlas, ¿no? Con esos tornillos para evitar la rotación, la rotación. Lo que conseguimos con esto son estabilidades relativas, ¿sí? Relativas con formación de callo cuando ustedes coloquen o colocamos los clavos. Aquí esta imagen entonces en el lado izquierdo, perdón, en este lado de aquí, una placa con tornillos, estabilidad absoluta, ¿sí? Absoluta, placas, tornillos reduciendo, miren acá incluso una fractura que llega a la articulación, ¿sí? Placas, tornillos, aquí un fijador externo, ¿sí? Un fijador externo que en este caso es una, bueno, aquí estamos manejando qué cosas, este es un paciente que probablemente tenga una fractura acá y una pérdida de longitud del miembro por una fractura conminuta, entonces, o una zona de infección que se retira. Entonces lo que se hace aquí es esto, se hace un corte en el hueso, una osteotomía, y se va estirando a través de este sistema. Ese sistema se va distrayendo, se va, por decir, estirando, por decir, el hueso aquí arriba.
Se forma el callo y se va estirando, ¿ya? Y se va transportando este segmento hacia abajo hasta que se junte con este. ¿Sí? Aquí hay un espacio, que es este que va a rellenarse con lo que se transporta del hueso aquí. Es una transportación ósea. En el caso indicado también para fijación externa, se puede utilizar en fémur o en otros huesos. Se puede hacer osteosíntesis con placas y tornillos, ¿ven? Una fractura espiroidea larga, es un tipo A1, ¿no? Una fractura, digamos, de trazo simple, oblicua, perdón, espiroidea es de tipo 1. Aquí hacemos una osteosíntesis con tornillos, ¿no? Complicaciones, bueno, síndrome compartimental como algo urgente, lesión vascular, lesión nerviosa también podríamos ver. Otras lesiones de muslo, bueno, contusiones, desgarros. Los síntomas van a depender de la magnitud de la lesión. Evidentemente va a haber dolor siempre, edema, equimosis y limitación funcional, que es una de las cosas que podemos ver. Los sistemas auxiliares va a depender de la lesión. Si sospechamos una fractura, radiografía. Si sospechamos una lesión de partes blandas, por ejemplo, un desgarro, una ecografía o una resonancia también en un segundo momento. Aquí, por ejemplo, ¿no? Una imagen típica de un desgarro muscular, ¿no? De la zona de los isquiotibiales, en la parte posterior, después de unos días, se vuelve como una equimosis a nivel de la región poplitea, ¿no? Más o menos, es una imagen típica de un desgarro muscular. Los desgarros van a depender de la magnitud, ¿no? Si que solamente son pequeños, de menos de 1 centímetro, o algunos que ya tienen la ruptura completa del músculo, ¿no? Y bueno, en esta imagen de resonancia magnética vemos, ¿no? Extensamente lesiones musculares, miren, ve, este músculo parece el aductor, ahí está el pubis, el aductor, ¿no? Se ha roto, miren, ve, extensamente sangre alrededor, el otro cabo acá y acá un ovillo. Es una ruptura muscular severa, ¿no? Esto causa un dolor muy intenso, un aumento de volumen, equimosis extenso, ¿no? De dolor. Entonces, de acuerdo a la lesión, se pide el examen correspondiente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, sobre este momento de muslo, saber clasificar la fractura de fémur diaficiarias como 3, 2, A, B o C, de acuerdo al trazo de fractura simple, tercer fragmento o ultrafragmentario complejo. Y, bueno, el manejo inicial siempre idealmente es con un clavo endomedular, si es una fractura cerrada. Y bueno, evidentemente si es una fractura abierta o expuesta, vamos a verlo en los seminarios, el manejo inicial podría ser con un fijador externo, ¿no? Pero el tratamiento ideal es un clavo y o también una placa, si el paciente, bueno, lo permite también. ¿Alguna pregunta, chicos, quieren hacer? Si no, ya para que pueda continuar después de mí el doctor Zagal con su charla, con su clase. Chicos, a ver, alguna respuesta, al menos uno o dos, respóndame, si está todo claro, si se han escuchado todo bien. Bueno, sí, me han escuchado al menos uno respondido, está bien. Bien, bien, chicas y chicos, entonces, bueno, estamos al tanto, ¿ya? Cuídense mucho, ¿ya? Van a seguir entonces con el doctor Zagar, con la clase siguiente de rodilla. Y bueno, cuídense mucho, por favor, todos, cuídense muchos, ¿ya? Protéjanse mucho, salgan lo necesario nomás, como siempre les digo, y más en este momento que está todo más complicado. Cuídense, cuídense, por favor, muchísimo, y cuiden a su familia, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, y conmigo será hasta otro momento. Hasta luego, y suerte a todos.